De multimillonario a empleado tras huir por haberle quitado la vida a su esposa. Peter Chadwick y Kyu Cho, mejor conocida como QC, se conocieron cuando ambos estudiaban en la Universidad Estatal de Arizona. QC había emigrado desde Malasia hacia los Estados Unidos y ambos provenían de familias acomodadas. Se casaron en 1991 y tuvieron 3 hijos. QC estaba dedicada por completo al cuidado de sus hijos, mientras que Peter se había convertido en un inversor inmobiliario, el negocio familiar. Y cuando su economía mejoró, la familia se mudó a vivir a Newport Beach, California, en una casa valorada en $2.5 millones. Las amigas de QC dijeron que ella era una madre devota y que sus hijos tenían las mejores calificaciones, estaban en deportes y recibían clases de música. Dijeron que al principio de la relación QC dependía totalmente de Peter, pues ella no se sentía segura al desenvolverse en un país que no era el suyo, y Peter estaba encantado con esto. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ella se volvió más segura de sí misma y tomaba sus propias decisiones. El 10 de octubre de 2012, un vecino vio que los hijos de los Chadwick estaban en la parada del autobús escolar, no los habían llegado a recoger, y Peter o QC nunca fallaban en hacer esto. Entonces él se los llevó a casa, pero no había nadie, por lo que llamó a las autoridades y los niños de 10 y 8 años tuvieron que dormir en la casa de un familiar, mientras que el hijo mayor estaba en un internado. Al revisar la casa de los Chadwick, las autoridades encontraron que alrededor de la tina del baño principal habían vidrios rotos. Además, dentro de la tina había sangre, lo que indicaba que ahí se había desarrollado una lucha. Asimismo, encontraron que la caja fuerte estaba abierta y vacía, y que alguien había salido deprisa. Y al día siguiente, Peter llamó al 911 diciendo que se encontraba en una zona de San Diego cerca de la frontera, que el día anterior él había contratado a un hombre llamado Juan para que le realizara trabajos de pintura, que lo había llevado a la casa y este hombre había aprovechado un momento a solas con QC para ahogarla y estrangularla. Que él había escuchado los gritos desesperados de su esposa y llegó corriendo a la habitación, pero ya era tarde porque este hombre ya le había quitado la vida a QC. Dijo que además lo había amenazado con una cuchilla y lo había obligado a envolver el cuerpo de su esposa en una manta blanca y llevarlo a su coche. Después de esto lo había hecho conducir hacia la frontera de México, en donde se encontraron con otro hombre, lo dejaron a él en su coche y se llevaron el cuerpo de QC, el cual dijeron iban a descuartizar. Pero las autoridades encontraron inconsistencias en estas declaraciones, pues al revisar las cámaras de seguridad de la comunidad a donde los Chadwick vivían, las autoridades descubrieron que Peter había salido 2 horas después de lo que les había indicado a ellos. Además de todo, no iba ningún Juan acompañándolo. También fue captado por una cámara de seguridad de un peaje, pero iba conduciendo solo. Asimismo, se encontró una maleta empacada en el carro de Peter, lo que no concordaba con un secuestro, y el cuerpo de QC fue encontrado días después en un contenedor de basura de una zona rural del condado de San Diego. Se suponía que este contenedor iba a ser vaciado un día después de que el cuerpo de QC fue depositado, pero no fue así. En este contenedor también se encontraron pertenencias de QC y $10,000, lo que Peter había indicado que Juan se había llevado. QC había sido estrangulada y ahogada. Peter presentaba arañazos y lesiones que no pudo justificar, y Peter quedó bajo arresto y fue acusado de homicidio en primer grado. Pero 2 meses después quedó en libertad pagando una fianza de $1 millón. Él estuvo presentándose por 2 años ante las autoridades, pero en enero de 2012 perdió una de sus citas, y las autoridades descubrieron que ya había huido. El padre de Peter dijo que este estaba deprimido y estaba teniendo pensamientos. Pero al revisar su casa, la policía encontró varios libros sobre cómo desaparecer, cómo cambiar de identidad y cómo dejar pistas falsas. De hecho, al huir, Peter había hecho parecer que iba hacia Canadá cuando su destino en realidad era México. Y las autoridades pasaron buscándolo por 5 años, recibiendo pistas de varios países, hasta que dieron con una pista que los llevó a un pueblo cerca de Puebla, en México. Y gracias a la cooperación de las autoridades mexicanas con las autoridades estadounidenses, pudieron dar con Peter. Al principio de su huida, él se había estado quedando en hoteles de lujo, pero ya que las leyes de México cambiaron, él no podía hospedarse en este tipo de hoteles sin un pasaporte. Las autoridades dijeron que Peter había
huido con cerca de $1 millón y ellos sospechaban de que estaba recibiendo ayuda financiera desde los Estados Unidos. Pero a pesar de ello, Peter tomaba trabajos ocasionales de dar clases de inglés, de cocinar en restaurantes y de servir mesas. Todo esto dijeron las autoridades que lo hacía para integrarse y pasar desapercibido. Al momento de su arresto, Peter dijo que sentía alivio de no tener que seguir huyendo. Al ser extraditados a los Estados Unidos, Peter enfrentó su nuevo juicio y las autoridades dijeron que QC había descubierto un lado oscuro de su esposo, pues se encontró una nota escrita por ella con todas las búsquedas de Peter. Estas búsquedas indicaban que él buscaba servicios de trabajadoras sexuales y decía, por ejemplo, masajes chinos sexuales, cómo torturar a alguien y precio de aborto en el condado de Orange. Entonces las autoridades dijeron que el día del crimen, QC había confrontado a Peter sobre todo esto y le había pedido el divorcio. Él sabía muy bien que tenía que repartir los bienes familiares y ya que él administraba los bienes de toda su familia, esto no le convenía para nada y vio que el camino más fácil era quitarle la vida a su esposa. Pero más tarde se daría cuenta de que estaba equivocado. Peter Chadwick llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de homicidio en segundo grado, evitando así una pena de 25 años y fue sentenciado de 15 años a cadena perpetua. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.